La hacha-espada es un arma muy divertida de utilizar. Golpes lentos y contundentes cuando lo ocupamos en el modo hacha, o ágil y explosiva cuando estamos en su devastador modo espada. Tiene ataque compensado, un nuevo parry, y todos los movimientos ya conocidos permanecen en Wilds, por lo que sigue siendo una gran opción a utilizar. En esta ocasión te estaré presentando su build definitiva para que le saques el mejor provecho en el endgame de este juego. ¿Qué tal, gente? Aquí Leon, y en esta ocasión estamos en un nuevo video para mostrarles la build de la hacha-espada. La verdad es que a este punto creo que ya van entendiendo mejor las habilidades, sobre todo si se han aventado el resto de las builds que ya tenemos en el canal, por lo que ya nos podemos ir un poquito más rápido con las explicaciones. De entrada deben de saber que esta arma, si la quieren para un daño fuerte, su mejor opción es ir elemental, y pues bueno, en su defecto, armarse una buena artiana de parálisis creo que también puede ser una gran opción. Ahora, lo importante a saber es que cuando le quieran sacar mayor provecho elemental, el tipo de vial debe decir vial elemental. Por otra parte, si quieren utilizar algo más raw, es decir, que les sirva con absolutamente todos los monstruos sin tener que estar cambiando, pues bueno, pueden buscar alguna que tenga un vial de poder. En este caso, pues bueno, se las voy a ejemplificar con el tema de utilizar la de Arcbelt, pero pues bueno, lo bueno sería que ya en un futuro no tan lejano empiecen con el farmeo de las artianas. Dicho esto, comenzamos con las habilidades. Ahora, una muy importante, de hecho dos que creo que van a ser muy importantes con la hacha-espada de entrada, es mutación rápida. ¿Qué hace mutación rápida? Hace que el cambio de pasar de la hacha a la espada sea muchísimo más rápido. Además de que los daños que se generan cuando provocan mutaciones van a tener un porcentaje aumentado. Esto es muy importante en el hacha-espada porque la mutación es algo que sí sucede de manera continua. El daño más fuerte que se saca con esta arma va a ser cuando estamos en el modo espada. Sin embargo, cuando estamos en el modo espada y sobre todo haciendo su ataque más devastador, empezamos a consumir pues bueno, la barra que nos permite estar en ese modo espada. En muchísimas ocasiones y de manera constante vamos a tener que estar regresando al modo hacha, porque el modo hacha carga la utilización del modo espada. Entonces es algo, una habilidad que prácticamente es obligatoria tener, por el tema de que a pesar de que estemos sacando mayores daños en el modo espada, tenemos que regresar y estar intercalando entre los dos modos para realizar las cargas. Otra habilidad muy buena y necesaria es carga prolongada. Esto va a hacer que justamente las barras permanezcan llenas por mayor tiempo. También se podrían beneficiar un poquito de tiempo de carga para hacer que con el modo hacha lleguen más rápido a llenar la barra, y eso les permite estar en modo espada. Pero nos preocupa más tener la barra llena del modo espada. Y pues bueno, ya que está llena, no se va a bajar hasta pasado un tiempo. Si nosotros colocamos carga prolongada, ese tiempo se va a ver extendido. Entonces nos interesa muchísimo tener estas dos habilidades. El resto, pues bueno, ya dependerá del hacha-espada que tengan equipada. En este caso, como traigo la de Arcbelt, viene de por sí sola con elemento crítico. No es que yo se lo haya puesto, un puntito de artesanía, pero de hecho en la artiana que tengo, pues bueno, tengo carga prolongada, mutación, y para seguir impulsando un poquito el daño tengo potenciador crítico. En las habilidades de la armadura que tenemos, pues bueno, de entrada tenemos las dos piezas de Gore para aplicarnos cólera, y también las dos piezas de ébano, que estas nos aumentan los boosts de ráfaga. Esta arma debemos de saber que muchos de sus golpes no tenemos un control preciso sobre dónde van a caer. Tanto los golpes normales tienen animaciones pues como muy acrobáticas, por llamarlas de un modo. Gira de repente con la espada, se voltea, hace giros con el hacha. Cuando haces la mutación terminas girando. Y ni qué mencionar de su ataque más potente, en el que empiezas a hacer giros a diestra y siniestra. Por lo mismo, meterle punto débil no tiene mucho sentido
al hacha espada por el tema de que no tenemos un control exacto sobre dónde van a caer los golpes. Con algunas armas, por ejemplo, con el martillo, con la gran espada y tal, pues esa habilidad es de las mejores punto débil, porque pues sí tenemos un control exacto sobre dónde va a caer el golpe que estamos aventando, pero con el hacha espada muchas veces eso no sucede. Entonces, por lo mismo, intercambiamos las habilidades de tener punto débil por el resto de las que están viendo e impulsar el ataque, pero también tratar de no descuidar la afinidad. Tenemos instigador, que ya saben, nos sube el ataque y el ataque en un 20 y la afinidad en 15%. Nos vamos a ayudar de poder máximo para la afinidad. Estar atacando con el hacha de espada no nos baja resistencia. Ya llevamos un 45 de estas dos habilidades. Y antivirus con el combo de cólera son otros 25. Entonces, tan solo de estas habilidades ya tenemos un 70% sin la necesidad de que esos golpes tengan que estar cayendo en un punto débil. Es decir, ya tenemos directamente el 25, el 15, 40, el 30, son 70% de golpe crítico independientemente de dónde estén cayendo. Por lo mismo, lo mejor sería que traten de buscar una artiana que tenga, si llegan a conseguir una del 30% de afinidad, estarían soltando el 100% de críticos. En mi caso solo lo he conseguido con el 25%. Incluso, pues bueno, también la que ven aquí, que si no mal recuerdo, creo que la estoy mencionando mal desde hace rato, no es la de Arcbelt, es la del Gore Magala, porque la de Gore Magala ya tiene un 20% extra. Pues bueno, no está nada mal, porque la de Gore Magala, haciendo esa corrección, pues tener el 70% natural y 20% base del Gore Magala son 90%. No estamos en un 100%, pero estando ya por arriba del 80%, pues ya es una build bastante buena. Pero repito, si ustedes llegan a conseguir ese 30% en una artiana, pues bueno, qué mejor. Ahora tenemos la habilidad de ráfaga. Ráfaga nos ayuda a aumentar el ataque base y obviamente el ataque elemental de manera gradual. Cosa que se beneficia también mucho por el tema de traer el poder de Odogaron. Recuerden que nos impulsa un poquito más el ataque cuando tenemos activado ráfaga. Esta espada, H espada, sí ataca de manera constante, no súper rapidísimo como unas dobles, pero sí a una velocidad en el que ráfaga se va a estar activando de manera constante. Y pues bueno, el resto de las habilidades creo que ya no hay mucho que explicar porque son cosas que vienen directamente en el equipo. Recuerden que ustedes también pueden solventar incluso esa afinidad faltante con el manto corrupto, pero muchas veces en mis builds no me gusta incluirlo por el tema de que pues no siempre está activo, no se van a estar esperando a que se vuelva a activar para empezar otra cacería. Trato de dejarlo de lado, pero pues bueno, también es una gran potencia para que en el caso de que todavía no tengan una artiana con mucha afinidad, les va a solventar muy bien y así en las cacerías que sean difíciles se aplican el manto corrupto. Espero que esta build les guste, la verdad es que es bastante sólida para sacar muy buenos daños con esta arma independientemente de dónde estemos colocando esos golpes. Nada más les recuerdo que pues bueno, si quieren ir raw, pues es sacar una de parálisis. Creo que es lo mejorcito en temas de mantener quieto a los enemigos y poder seguir generando un daño constante. E incluso la de la lavarina, si no es artiana, también les puede dar buenos efectos. Así que pues nada, gente, espero que les sirva. Yo fui León y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión.